Hemos estado hablando en estos últimos servicios sobre la confianza en Dios, sobre estar agarrados de su mano a pesar de las situaciones, agarrarnos con fe a pesar de lo que estamos viviendo. Creo que ha sido el tema o la predicación más expuesta en los últimos 5 meses, el confiar en Dios, confiar en Dios, confiar en Dios, ¿verdad? El poder compartir su palabra, el poder entender lo que Él tiene para nosotros. Pero hay una realidad muy cierta en el ser humano. Hay una realidad muy viva en cada uno de nosotros. Y es que a veces, familia, la duda se apodera de uno. ¿Cómo se dice? El flaquear a veces se apodera de uno por muchas situaciones, ¿verdad? Puede ser por momentos de incertidumbre, puede ser por miedos, puede ser por cosas que no vemos que pasan, ¿verdad? Pero hay momentos en que todos flaqueamos. Y aunque alguien pueda sentirse, ¿verdad?, un cristiano estrella, un cristiano 100%, ¿verdad? La verdad es que todos experimentamos un tiempo a veces de duda, ¿verdad? Y esto es debido a muchas razones. Es debido a muchas cosas que pueden suceder, ¿verdad? Quizás por miedo, como decía, como le sucedió a Pedro a la hora de no aceptar o de rechazar al Señor, ¿verdad? Cuando le preguntaran si conocía a Jesús. Quizás por falta de evidencia, como le pasó, ¿verdad?, a Tomás, y que quería ver hasta no tocar al Señor, ¿verdad? Él decía, yo no voy a creer que Él resucitó, ¿verdad? Fueron personas que caminaron juntamente con el Señor. Pero ¿saben? Hay un tipo de duda que la mayoría de nosotros tenemos sobre los planes de Dios o sobre quién es Él. Y esto es producido y este es el título de la predicación, esto es producido por una falsa expectativa. Por una falsa expectativa de quién es Dios, por una falsa expectativa de lo que Él va a hacer o de quién es Él, se producen y surgen las dudas. En otras palabras, Dios no está obrando como yo creí que obraría. Dios no está haciendo como yo creí que fuera. Dios no responde como yo creí, como mi expectativa era. Y un gran número de personas, ¿sabía usted, familia?, que abandonan una iglesia, que abandonan un lugar, que abandonan su fe, es producido por una falsa, errónea expectativa de lo que era Dios, de lo que era la iglesia. Muchos van con una expectativa de una iglesia así, 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 así. Cuando se topan con una realidad, su falsa expectativa les produce una caída, una flaquez, ¿verdad? O cuando creen que Dios va a hacer algo porque lo han escuchado y no lo hace o no sucede, su falsa expectativa, porque Dios sigue siendo fiel, Dios sigue obrando aunque usted no lo vea, pero su falsa expectativa lo hace temblar y flaquear. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Muchos dudaron, hermanos, de quién era Jesús, ¿sabía usted? Usted dirá, no, hermano, yo no dudo, yo estoy bien firme en el Señor, ¿verdad? Yo llevo 10 años, llevo 20 años. Hermanos, personas que caminaron con el propio Mesías tuvieron un momento de duda. Pedro lo mencionaba ahorita. Algunos de los apóstoles que corrieron cuando el Mesías fue crucificado. Los fariseos decían, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y Jesús les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Sus propios hermanos de Jesús en Juan 7 le decían, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. En otras palabras, date a conocer, que te vean. Si eres quien dices ser, hazlo en público, ¿no?
Si estas cosas haces, fíjese las preguntas. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Indirectamente no estaban creyendo en él, aunque parecía que lo hacían. El versículo 5 de Juan 7 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero hay una pregunta hecha en los evangelios. En Juan, Mateo y Lucas, si no me equivoco, que hace alguien. Y esta es: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Analicemos la pregunta. Jesús se presenta, hace algunos milagros y surge esta pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o tenemos que esperar a otro? El problema no es la pregunta en sí, sino de quién vino la pregunta. ¿Saben de quién vino esta pregunta? Pudo haber venido de Pedro, lo entiendo. Pudo haber venido de algún discípulo, lo entiendo. Pudo haber venido de la mujer samaritana que Jesús le explicó que él era el Mesías y aún así dudaba, lo entiendo. Pero esta pregunta vino nada más y nada menos que de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Acompáñeme a Mateo 11. Me indica con un amén si lo tiene. Mateo 11, versículo 1. Mateo capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan, ¿verdad? Jesús sabía de dónde provenía esta pregunta. No provenía de los discípulos, esta pregunta provenía de Juan y Jesús contesta: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Hasta ahí. Juan, familia. Juan el Bautista, para aquellos que tal vez no estamos familiarizados o no entendemos bien quién fue Juan el Bautista. Juan no fue el apóstol Juan. Juan el Bautista fue el primo, se podría decir, de Jesús, ¿verdad? Hijo de Elizabeth, muy cercano. Él fue el profeta del cual se habló en la antigüedad de que vendría a anunciar el camino del Mesías. Y dicho y hecho, él vino, ¿verdad?, anunciando a Jesucristo, diciendo: arrepiéntanse de sus pecados, pero vendrá alguien que los va, ¿verdad?, bautizar en el Espíritu. Yo los bautizo en aguas para arrepentimiento de pecado, pero vendrá uno más grande que yo, porque lo miraban a Juan como el Elías, ¿verdad?, como el Mesías, algunos lo miraban, y él decía: no, yo no lo soy, viene alguien más grande atrás de mí, ¿verdad? Él vio posar al Espíritu Santo sobre Jesús. Él fue quien expresó: he aquí el Cordero de Dios, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo. Y dice Juan: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan sabía que sobre aquel que posara el Espíritu Santo, él era el Mesías. Y él lo miró, familia. Él lo vio. Él bautizó a Jesús y miró todo esto. Él proclamó quién era el Jesús, ¿verdad? Pasó tiempo y dice la palabra que Juan llegó a la cárcel era inocente. Él hablaba la justicia, él hablaba la verdad, y dice que exhortó al rey Herodes, ¿verdad? Y le dijo que no era lícito que estuviese con la esposa de su hermano. Estoy haciendo un contexto rápidamente. Y dice la palabra que por esto Juan fue encarcelado y estuvo allí por algún tiempo. Vamos ubicándonos, ¿verdad? Juan el Bautista, el que proclamó al Mesías, un tiempo después está en la cárcel.
Cuando Juan está en la cárcel, dice la palabra que oía lo que Jesús hacía. Pónganse en sus zapatos, familia. Juan, el que predicaba al Mesías, el que lo bautiza, del cual tuvo el privilegio de ver, está encarcelado y escucha lo que está haciendo el Mesías afuera, que está sanando, que está haciéndose famoso, que está haciendo levantando al caído, levantando a los muertos. Pero ¿qué creen? Juan continuaba en la cárcel a pesar de esto. Yo me imagino a Juan pensando, ¿qué habrá pasado con el Mesías? Sí sé que es el Mesías, porque vi el Espíritu Santo posarse sobre él y está haciendo cosas de los cuales Jeremías, Isaías, Daniel profetizaron de él, pero algo no está haciendo tampoco, ¿verdad? Yo me imagino a Juan diciendo, Isaías decía que traería buenas nuevas, que a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Yo estoy cautivo. Yo me imagino a Juan, ¿no? Y a los presos, apertura de la cárcel. Esto fue una profecía de Isaías, y yo creo que Juan lo sabía. Dice, reedificará las ruinas antiguas y levantará los asolamientos. Yo no veo a Jesús levantando ruinas. Yo no veo a Jesús proclamándose rey. Yo no veo a Jesús sacándome de la cárcel. Yo no veo a Jesús haciendo etcétera, etcétera, etcétera. Está haciendo algo, pero no está haciendo el Mesías que yo creí tal vez que fuese. Estoy parafraseando y estoy dándoles un punto de vista de lo que pudo haber pasado en la mente de Juan. Porque para haber hecho esta pregunta, algo sucedió en la mente de Juan. Para haber preguntado, ¿eres tú o esperamos a otro? Algo sucedió en la mente de Juan. La idea de un Mesías que traería la libertad del pueblo es la que tenía Juan, pero esto no lo estaba viendo, ¿saben? La fe, familia, a veces es golpeada por una falsa expectativa. Juan, yo creo que creía ver a un Jesús que él lo proclamaría, bautizaría y en algunos años él sería rey, porque estaba creyendo en todas las profecías. Y no estoy diciendo que no se cumplieron, sí se van a cumplir y Jesús va a ser rey, pero aún no se han cumplido todas las profecías. Se cumplieron las primeras, ¿verdad? Donde él vendría, él sanaría enfermos, pero todavía faltan algunas profecías donde él reinaría por siempre y él estaría con nosotros. Entonces, yo me imagino a Juan en esta duda, donde lo que él creía que iba a suceder no estaba pasando. A veces, familia, nuestra expectativa es, yo creía que Dios haría esto. Yo creía que Dios me movería a este lugar. Yo creería que Dios me sanaría. Me dijeron que Dios sana y no he sido sano. Me dijeron que Dios supliría todas mis necesidades y no lo ha hecho. El problema no es que Dios no lo haya hecho, el problema es que tuviste una falsa expectativa. El problema no es que Dios no lo pueda hacer. La cosa es que son a sus tiempos, no cuando nosotros creemos que va a pasar, sino cuando Él dice que va a pasar. Miguel comentaba algo aquí rápido, no sé si alguien puso atención, pero dijo, no es lo que creemos, sino lo que Dios cree que va a ser. Yo esperaba que Dios haga esto, yo esperaba que Dios muestre esto. Dice la palabra, mis pensamientos, dice Jehová, no son vuestros pensamientos, ¿verdad? Ni vuestros caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. A veces mi expectativa de Dios es que Él esté conmigo en todo lo que yo haga, pero a veces Dios nos quiere dejar aprender cosas y podemos llegar y pensar, Dios no estaba conmigo. ¿Saben el problema de esto? Es que la primera reacción que podemos llegar a tomar es, Dios no está conmigo. Dios no es verdad lo que me dijeron. A mí me contaron que esto iba a ser y no es verdad.
Ese es el problema de crear una falsa expectativa. Saben, en muchas ocasiones en mi propia persona, yo me sentí solo en algunas cosas. A veces llegué a pensar que Dios no estaba obrando en algo. A veces llegué a pensar que Dios no me escuchaba en una oración. Y yo decía, fíjese, yo decía, pero si la palabra dice que Dios escucha, si en la iglesia me han enseñado que cuando yo oro Dios me escucha, es verdad, pero yo tenía una falsa expectativa de que Dios tenía que escuchar y hacer todo lo que yo quería que hiciera. Y me topé con pared, porque no es lo que yo creo mejor para mí, sino lo que Dios sabe que es mejor para mí. Y cuando yo entendí esto es bien importante entender, porque ahora entiendo que aunque algo no esté saliendo como yo creí, Dios aún está obrando. Aunque yo crea que Dios no me saque de este hoyo como Juan, ¿dónde está Jesús? No me ha sacado. Dios sigue obrando. Tal vez no como yo quiero, pero como Él sabe que es mejor para mí. Y algo estoy seguro, Dios quiere lo mejor para mí, aunque eso mejor para mí no sea lo mejor que yo pensaba. Déjenme decir esto. Dios quiere lo mejor para mí y me llevará por donde Él quiere y cree que es mejor, aunque ese camino yo no lo vea muy conveniente. Por mi límite, mi mente finita. No puedo comparar mi mente finita a la infinidad de la sabiduría de Dios. La mente finita de Juan, porque aunque Juan se pinta como un gran profeta, ¿verdad? Y lo podemos ver como que wow, seguía siendo humano. Aunque Elías hacía descender fuego y consumir todo un holocausto, seguía siendo humano. A veces, ¿verdad? Seguimos siendo humanos, recordemos, y nuestra mente es muy limitada a lo que Dios puede hacer. Hay personas que tratan de comprender. La otra vez platicamos con esto con los muchachos y decíamos, a veces queremos comprender todo lo que Dios es, lo que Dios hace, pero yo una vez pensando en esto dije, si yo llegara a comprender todo lo que Dios es, mi Dios fuera muy limitado. ¿Sabía usted eso? Si usted llega a comprender la Biblia, todo lo que Dios, los planes de Dios, si llega a comprender su camino, su sabiduría, mi Dios es muy limitado, porque yo lo puedo comprender. Pero al saber que no lo puedo comprender todo, eso me da mucho gozo, porque sé que mi Dios es supremo e ilimitado, infinito y todopoderoso. El no comprender sus planes es bueno, porque nos habla de que su sabiduría va más allá de nuestra sabiduría. Hermanos, no siempre busquemos comprender todo. A veces solo creamos y entendamos y obedezcamos. Jesús le responde: id y haced saber a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Esta palabra es clave. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Quién es Jesús, familia? ¿Por qué dice tropiezo? ¿Acaso se tropezan con Jesús? Él habla que es la piedra angular. ¿Sabe cuál es la piedra angular? Es la piedra que sostiene todo un fundamento. Es la piedra fundamental de un edificio. Por eso es la piedra angular. Para los que creen en Él, Él es como la piedra angular, el fundamento de nuestra vida. Pero para los que no creen en Él, dice el Salmos, ¿verdad? Y dice Pedro que es lo que desecharon los constructores, ¿verdad? Es una piedra de tropiezo. No caben sus planes, no caben sus propósitos, no caben lo que ellos quieren hacer, y les es tropiezo el evangelio. Por eso dice Jesús: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. En otras palabras, bienaventurado el que cree en mí. Bienaventurado el que yo sea su piedra angular, y pobre de aquel al cual yo sea su piedra de tropiezo.
1 Pedro 2, 7 y 8, parte de esto dice: para vosotros pues los que creéis, es lo que estoy diciendo, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, los humanos, nosotros podemos traicionarlo, nosotros podemos abandonarlo, podemos negarlo, podemos juzgarlo, podemos burlarnos. Varios se burlaron de Jesús, pudieron escupirle al propio Mesías, rompieron sus vestiduras, lo crucificaron. Pero esto no puede impedir que sea lo que Dios lo destinó a ser, la piedra angular. Hagamos lo que hagamos, no vamos a interrumpir el plan de Dios. Caminemos como caminemos, no vamos a interrumpir la voluntad de Dios. Y yo hablaba de un Dios inmutable. Muchas de las expectativas, con esto voy aterrizando, que tenemos, no siempre van a ser cumplidas. Me duele y no me duele decir esto. Me duele porque tal vez ahorita estoy rompiendo una expectativa que tenías. Y no me duele porque estoy hablando lo que la palabra es. Si tu expectativa era todo color de rosa, que todo iba a estar bien, discúlpame, pero hay cosas que no necesariamente van a salir como queremos. Pero eso no significa que Dios no esté obrando o que Dios deje de escucharte. Esa es la buena noticia. Significa que lo que tú crees que era Dios no era nada más, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo fiel y Dios sigue obrando en tu vida para bien, aunque no lo creamos. ¿Y saben por qué tuve que escoger también y ver a Juan? Varios de nosotros creemos que Dios nos tiene que sacar de todas nuestras pruebas, de todos nuestros lugares. Decimos, si Dios sacó a Pablo de la cárcel, si Dios rompió las cadenas, los candados para sacar a Pedro, si Dios no permitió que a Daniel y a sus amigos fueran tocados por el fuego, a mí tampoco. Pero Juan el Bautista fue decapitado. Juan el Bautista quizá creyó, Él me va a sacar. Él me va a sacar como lo fue con Daniel. Y dice la palabra que en un tiempo llegó los soldados de Herodes. Estaba Juan el Bautista. Y yo me imagino a Juan, tal vez, Dios me va a sacar. No sé qué pasó por su mente. O quizás dijo, no, he aquí he peleado la buena batalla. Que se haga la voluntad del Señor. Y Juan no salió. Juan fue decapitado. Los apóstoles no fueron arrebatados como lo fue Elías y Enoc. Los apóstoles murieron mártires. No los quiero hacer sentir tristes y que hay cosas que tal vez no vamos a lograr. Quiero ver que la conclusión, la finalidad, después Jesús habla maravillas de Juan el Bautista cuando los dice, vayan y díganle esto, como Juan no hay otro profeta que se haya levantado. ¿Saben? La gloria que Juan recibió después de ese momento de ser decapitado no se compara para nada con lo que podemos pensar. Hermanos, la gloria no está aquí en esta tierra. La gloria está en los cielos. La gloria no está en tener una vida extraordinaria aquí. La gloria está en conocer al Mesías, conocer a Jesús. La gloria, aunque estemos aquí, estemos con esta pandemia que nos asusta, está bien, podemos sufrir, podemos aún fallecer, pero aquí no se acaba todo. La gloria que mi hermano Andrés está viendo con Jesucristo es gloriosa. Mi hermano Andrés, un hermano de esta congregación,
Dios no lo levantó de ahí. Y está bien, pero ahora está con el Padre. Esa es la gloria la cual predicamos. Nuestra expectativa tal vez fuera que Él hubiese levantado, pero lo que Dios tenía para Él era una gloria eterna. Familia, no los quiero asustar, no los quiero hacer sentir mal. Solo quiero que entendamos que a veces nuestra expectativa no es lo que Dios tiene para nosotros. Pero confiemos en Él. Cual sea su plan, con toda certeza les digo, es para bien. Es para nuestro crecimiento y es para que lo conozcamos más y es para que estemos con Él.